Amigos televidentes, buenas tardes. Esperando que todos estén bien. Para nosotros un verdadero placer de que contemos con su audiencia hoy, como cada domingo, en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera por iTelevisión. Y como lo prometido es deuda, hoy tenemos plato fuerte con el doctor Frank Cáceres, catedrático universitario, especialista en demografía y estadística, y trataremos un tema de suma importancia con él. Nicolás. Sí, buenas tardes, Ramón, buenas tardes, maestro Cáceres. Precisamente quisimos traer en el día de hoy un tema diferente a los temas que usualmente tratamos en nuestro programa. Atípico. Atípico, ya que como hoy se celebra en República Dominicana el Día del Maestro, quisimos compartir con Frank las experiencias que él nos va a traer respecto a las informaciones de la guerra Ucrania y Rusia. Así que, buenas tardes, maestro Frank. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme aquí a compartir con ustedes en este programa tan refrescante. Feliz Día del Maestro para usted y para Nicolás, y un chin para mí, ustedes que han enseñado tanto. Gracias, gracias, sí, la verdad es que sí, hemos pasado muchos días del maestro. Amén. Sí. Maestro Cáceres, para fines de poder edificar a nuestra teleaudiencia, como decía el maestro Nicolás, un tema atípico con relación al programa, pero de sumo interés, con relación a lo que implica este conflicto, esta guerra Rusia-Ucrania, usted como especialista y conocedor del tema, para que nos edifique un poco en torno a eso. Muy bien, gracias. Sí, mira, la verdad es que uno de los principales problemas que nosotros tenemos con relación a este conflicto es la desinformación. Una de las primeras medidas que tomó Occidente fue silenciar cualquier tipo de canal de comunicación que viniera de lo que ellos perciben como sus enemigos. Y esa es una palabra bastante cuestionable en este momento porque ha habido lo que han llamado dos guerras mundiales y ninguna las inició Rusia. Al contrario, las inició un socio de eso que hoy se plantea como los salvadores del mundo. Entonces, por ahí comienza la cosa, por la desinformación. Y ciertamente la guerra viene, el conflicto viene de una situación en que Occidente, particularmente la Unión Europea, está librando una guerra subsidiaria de Estados Unidos contra Rusia. Es una guerra por encargo, con un agravante, y es que quienes están siendo afectados en este momento no es Rusia. Sí, realmente una de las economías que en este momento está más sólida es precisamente la economía rusa, porque es una de los elementos que Occidente no toma en cuenta. Ellos pensaron que era un paseo al parque con la abuelita, y vamos allí y los humillamos y los derrotamos. No. No es tan simple. No, porque Rusia se preparó para esta situación. Rusia sabe muy bien que Occidente no respeta acuerdos, y particularmente nosotros estamos viendo lo que pasó con el PIAC, que es el acuerdo que se firmó con Irán, y vimos qué pasó, y en este momento lo que está ocurriendo. Ahí están los resultados. Exactamente, entonces Rusia efectivamente no confía y estaba preparada. Es decir, ¿que está siendo fácil para Rusia? No, obviamente que no, no hay ninguna guerra que sea fácil, pero está siendo mucho más difícil para Occidente por los efectos que está teniendo. Los efectos en la economía, es decir, estamos viendo, es decir, inflación en Inglaterra que no se veía hace más de 40 años. Sí. Inflación en Estados Unidos que no se veía hace más de 40 años. Sobre todo en Inglaterra, que se ha caracterizado por ser una economía estable en términos inflacionarios y sobre todo con un impacto económico en términos de inflación muy bajo. Correctamente. Y lo que está ocurriendo en este momento en el campo militar es que se está prolongando la guerra, y obviamente quienes están pagando el precio más alto son los ucranianos. Es el pueblo ucraniano, el país que está haciendo en este momento. Occidente está mandando armamento, y ese armamento, gran parte de él es destruido por los misiles de precisión rusos antes de
de que puedan De ser ingresar usados. inclusive Exactamente, al propio campo de batalla. O sea, Entonces, no se está teniendo ningún resultado positivo. no, al contrario. Eso es lo que está prolongando la agonía del pueblo ucraniano. Ya Henry Kissinger, que no es una fresita del helado, lo conocemos, ¿no? Sí. En una reunión hace aproximadamente un mes atrás, aconsejaba a Occidente que aconsejara a Ucrania que se sentara a negociar con Rusia y que se haga de cuenta que va a ceder territorio. Porque Ucrania cometió un error por partida doble. Lo primero fue prestarse para una guerra subsidiaria de Estados Unidos contra Rusia. La guerra se está librando no en Estados Unidos, se está librando en el terreno ucraniano. Así es. Y lo que se está allí, quienes están muriendo no son los norteamericanos, son los ucranianos. Y la infraestructura que está sufriendo no es la norteamericana, es la ucraniana. Y los embates de la misma como tal, directo, es a ellos. Correctamente. Estados Unidos mandó una ayuda muy generosa el otro día de 40.000 millones y resulta que el propio presidente del Parlamento ucraniano denunciaba que de esos 40.000 millones a Ucrania iba a llegar el 15%, equivalente a 6.000 millones. Una locura. Los otros, una parte se queda para financiar al propio ejército norteamericano, financiar la embajada norteamericana en Kiev, para solo empezar. En conclusión, el 15% de los 40.000 millones iban a llegar en chatarras. Sabemos qué es lo que están mandando. Sí. Entonces, ¿qué hace eso? Destruir al pueblo ucraniano, destruir el país, la infraestructura, la seguridad e integridad de la propia población, La pérdida de vidas humanas. pierde vidas humanas, y simplemente hay un coronel del ejército norteamericano que ha escrito 3 trabajos después que empezó el conflicto. En el primero él decía que Ucrania perdió la guerra el primer día. Y en el último, que salió hace aproximadamente unos 8 o 10 días, él decía que se olviden de una victoria militar frente a Rusia en este conflicto. Y ahí vienen los elementos que señalaban hace un ratito Nicolás, los efectos que eso tiene en términos económicos y en términos de las propias condiciones de vida. Nosotros sabemos que gran parte de la energía que se consume en industrias y en los hogares y negocios en Europa depende de la provisión de petróleo y gas natural por parte de Rusia. Caso Alemania. Sí. Alemania acaba de anunciar, yo me reía porque eso es volver al siglo XIX, acaba de anunciar que vuelve a quemar carbón A esta altura de juego. en el siglo XXI. Producto de ese mismo conflicto. De ese mismo. Y los efectos colaterales que va a seguir produciendo. Correctamente. Y ya se habló de la contaminación que produce la quema de carbón como fuente energética. En Letonia, recientemente, hace unas 2 o 3 semanas atrás, el gobierno acaba de emitir un decreto autorizando a la población a cortar leña para acumular, para calentarse en invierno. Es decir, volver al siglo XVII, XVIII. Eso es la prehistoria. A la prehistoria. La época medieval. Exactamente, señores. Y todo eso por el empecinamiento de librarle una guerra subsidiaria específicamente a los Estados Unidos. Frank, entonces usted entiende que esa guerra fue motivada por Occidente, principalmente Estados Unidos. Definitivamente, pero sí, hasta finales de este año, en diciembre, Rusia planteó a Occidente simplemente recordándole los acuerdos a los que se llegó cuando se disolvió la Unión Soviética. Se acordó, Mikhail Gorbachev y el presidente de los Estados Unidos acordaron que sí, que efectivamente, pero que la OTAN no iba a acercarse a Rusia, es decir, no iba a seducir más países de manera que Rusia... Con frontera con Rusia. Con frontera con Rusia. Y entonces, ¿qué lectura usted le da, Frank, al conflicto de Crimea, donde Rusia siguió amenazando a través de esa zona del Donbass a Ucrania? Fue lo contrario, fue lo contrario.
Primero, Crimea es territorio ruso que le cedió Stalin después de la Segunda Guerra, es decir, a la luz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, A un país de la Unión en ese entonces. que ¿verdad? era parte de la Unión Soviética. Exacto. Entonces, simplemente fue un movimiento interno. Jamás Stalin pensó que iba a producirse la desintegración de la Unión Soviética y que se iba a ser una mala decisión a futuro. Pues la verdad que fue a futuro. Pero recuérdese que la disolución de la Unión Europea, de la Unión Soviética fue en el 92. Sin embargo, la recuperación de Crimea fue apenas en el 2014. ¿No sería una estrategia de Rusia para tratar de provocar esta invasión? No. No olvidemos que Ucrania se separa de Rusia como república independiente, pero sigue como un país aliado de Correcto. Rusia. Tanto es así que la flota del Mar Negro rusa sigue en Crimea, Es correcto. aún después de la independencia de Ucrania. Entonces, siguieron como países amistosos. Recuérdese que se producen las elecciones y ganan lo que llaman los partidos de las regiones, o el partido de las regiones, que era fundamentalmente el partido que encabezó Víctor Yanukovych, que tenía su fuerte precisamente en el sur y en el este de Ucrania. Y gana. Y continúan con muy buenas relaciones con Rusia, y ahí Estados Unidos había comenzado con sus revoluciones de colores. Recuérdese que el primer conato fue contra la República Popular China. Recuérdese de los eventos de la Plaza Tiananmen. Sí. Es correcto. Claro, ¿qué fue eso? Fue el Euromaidán de Kiev en el año 2014. Fran, usted nos decía al principio que para una solución del conflicto, Ucrania tiene que prepararse para perder terreno. Y cada día que pasa, tiene que prepararse para perder más. ¿Cree usted que dentro de los planes de Rusia está despojar de todo la zona del este, incluyendo limitarle el acceso al mar a Ucrania? No, Rusia no despoja. Esas son poblaciones rusas. La población allí es rusa. La población de la región del Donbass, Lugansk, Y Donetsk. Donetsk, pero todavía más al norte, al nordeste, como es Kharkov. Okay. Claro, o es al sur, que es la zona de Zaporilla, es Gerson, es el propio Zaporilla, Gerson, que son los dos oblasts, que así que ellos le llaman, las dos provincias, de las 4 del sur, ya perdieron 2 definitivamente. Es decir, esa población que es rusa no vuelve a pertenecer otra vez A Ucrania. Ucrania. Claro, no olvidemos que era lo que estaba haciendo Ucrania. Ucrania estaba haciendo una limpieza étnica Es correcto. a través de un ejército que fue contaminado, por así decir, por poner un nombre bonito, por los nazis. Que es una de las justificaciones que Putin argumenta para el tema de la invasión, que hay unos grupos paramilitares Claro, neonazis claro. que estuvieron exterminando esa población Correctamente. prorrusa de ahí, de Correcto. esa zona del Donbass. Limpieza étnica, literalmente limpieza étnica. Correcto. Entonces, le repito nuevamente, ya Henry Kissinger se lo dijo. Traten de negociar pronto porque cada vez se le hace más difícil retornar al punto de origen. Eso no vuelve más. Antes de febrero, lo que Rusia pidiera que se cumplieran los acuerdos de Minsk, que era simplemente modificar la constitución ucraniana para darle autonomía a la región del Donbass, solamente Lugansk y Donetsk, Okay. pero seguían siendo territorio ucraniano. Ucraniano. Era simplemente autonomía. Correctamente, nada más. Y Occidente, en aras de conseguir un motivo para su guerra subsidiaria, asusó primero
el presidente anterior, el chocolatero, ¿ya? A Poroshenko, y luego a este payaso, que es literalmente un payaso. Era un payaso que hacía programas de televisión. Él viene del arte, ¿verdad? Actor y comediante también. Claro. Pero por sus palabras... De ahí la analogía de don Frank. Claro. En términos de lo que es manejo de Estado, en términos de lo que es un estadista per se, ha dejado mucho que desear. Mucho que desear, por Dios. Además, de manera tan descarada, mostrarse como masa de maniobra de Occidente y particularmente de Estados Unidos en contra de su propio pueblo. Pero entendemos que por su forma de usted referirse al presidente Zelensky, nos da la idea que usted está a favor de Rusia en este conflicto. No, yo estoy a favor de los pueblos. Yo soy de los que cree que los problemas deben solucionarse en una mesa, como hizo Rusia hace 2 meses atrás, que llevó, a través de la mediación del presidente Erdogan, Alta política, vía diplomática. claro, sí, la reunión que hubo en Estambul, correcto, donde se llegó a acuerdos y Ucrania y Rusia se comprometieron a acuerdos, y lo que venía a partir de ahí era profundizar los detalles de esa negociación y después refrendar los dos presidentes. Que inclusive en esos acuerdos estaba lo que usted planteaba ahorita, la independencia de la ciudad del Donbass. Coincido con usted en parte de lo que es el conflicto. Entiendo que Zelensky, quizás por su desconocimiento de lo que es geopolítica, lo que es temas militares, le ha faltado tacto para continuar las negociaciones, porque recuerdo que cuando se hizo esa reunión en Turquía, se suspendió porque ellos no querían o aún no quieren ceder esa zona del Donbass. Y lógicamente que eso ha traído efectos catastróficos, devastadores, a Ucrania. Usted nos decía ahorita que el principal perjudicado en este conflicto es Ucrania. Luego de Ucrania, ¿quiénes más o cuáles países usted pudiera entender que también vienen a salir perjudicados con esta guerra, Frank? Occidente, comenzando por Europa. Es decir, Europa. Claro. Y principalmente Alemania. Alemania, Inglaterra. Inglaterra, el otro día salían los resultados de un estudio donde se planteaba que el 40% de los hogares ingleses entran en lo que se llama la categoría de pobreza energética. Pero por otro lado, salía otro estudio donde un segmento importante de los hogares españoles han tenido que reducir ingestas alimentarias para poder cuadrar la contabilidad del pago de la energía doméstica. Y estamos hablando de países que la población desde hace varias décadas ha tenido condiciones de vida razonablemente buenas. Y sobre todo con altos estándares de longevidad humana. Exactamente. Entonces, todo eso entra en un proceso de deterioro. Ya les decía lo que anunció Alemania, volver a quemar carbón. El caso de Letonia, volver a quemar leña. Almacenar leña. Almacenar leña, porque ahí viene el invierno, señores. El invierno en Alemania y gran parte de Europa ya empieza a sentirse, desde septiembre, octubre, empieza a sentirse la baja de la temperatura. No, y hace frío de verdad. Correctamente. ¿Y qué van a hacer esos hogares cuando están desconectados de una matriz energética? Porque su país decidió imponer sanciones a Rusia y decidió, vía de consecuencia, dejar de comprarle el gas y el petróleo necesario para mover la industria, mover el comercio y calentar los hogares y preparar los alimentos en los hogares. Entonces, lo peor no ha venido, lo peor viene, que es el invierno. Vamos, maestro Frank, con su permiso, en el segundo bloque, para que tratemos un poquito en extenso el tema ya de ese impacto que esa guerra va a tener en términos geopolíticos, económicos, en la economía global y sobre todo en la parte europea. Muy bien. Volvemos en breve.